Tengo este libro, Migrar Bordes, de José Luis Prado, editado por Nitropress, un libro que no solamente tiene algunas frases poéticas, pero que en realidad lo que busca es precisamente narrar a alguien que pierde la memoria, digamos, ¿no? Hay muchísimas frases relacionadas con esa situación y bueno, me gustaría saber cómo empezó el libro, digamos, si fue alguna persona que conociste, cómo empezó. Fíjate que el germen de esta historia viene de dos momentos. Eh, Uno fue el suicidio de un amigo mío que me tocó estar más o menos cerca y digamos que la escena me impactó mucho. Y la otra tiene que ver con un encuentro hace algunos años con Sergio Pitol en la librería Profética aquí en Puebla, donde él ya empezaba con el tema de la sustantivización y entonces estábamos viendo algunos libros y era muy curioso y muy paradójico que no recordara un libro de Oliver Sacks, ¿no? El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Entonces estaba tratando de traer de su memoria ese nombre, pero jamás lo pudo articular y ya luego caímos en la cuenta de que se trataba de eso. Entonces, digamos que estas dos situaciones me permitieron, digamos, como germinar un poco la idea del proyecto y pensar, ¿no? Desde, digamos, como desde la hibridación de los géneros, cómo podía contar esta historia. No me interesaba como tal crear una novela, digamos, más canónica, sino ocupar como ciertos elementos eh, fragmentarios, si queremos, ¿no? Para poder ayudarme a focalizar desde distintos puntos aquella historia e ir narrando de a poco, ¿no? Un poco también con la ayuda de la elipsis. Es Y eso es increíble un lo de, poquito, digamos, la idea. exacto, es increíble lo de Sergio Pitol porque aparentemente parece ser que toda su mente se resumió en sus libros y parece ser que se agotó su mente, ¿no? Por supuesto que no fue eso, que fue una enfermedad, yo lo conocí, lo quise mucho, sino también esta cosa que parece ser que uno de los hombres más inteligentes de México terminara sin memoria, ¿no? Sí, sí, es espantoso. Y la verdad es que eso quizá no en ese momento lo percibí como tal, sino a lo largo del tiempo, ya sentado, escribiendo, pensando en personajes, digamos que esa idea tenía que buscar su propio flujo y emerger. Entonces, un poquito de ahí, te digo, viene esta idea de migrar bordes. Y también, digamos, como la idea de ponerlo del otro lado, ¿no? Es decir, trabajar con la distancia y, y hacer que funcione un personaje que no nos pertenece. Por otro lado, tú dices del personaje volver a vivir, ¿no? Pareciera ser que la persona trata de recuperar esa memoria para precisamente volver a vivir, ¿no? Sí, algo hay de eso, ¿no? Digamos, el asunto de la implantación de, de todos los textos, pues, ¿no? Puestos un poco en la mano de alguien más, ¿no? Y además un poco paradójico también porque parece que de cierto modo eh, lo están llevando a la meta del silencio, ¿no? Y ahí está un poco como la paradoja, porque a partir de que él haya el silencio, en realidad se encuentra envuelto en el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje nos permite leer su historia. Ahora, sin lenguaje somos todas personas muertas, es lo que planteas tú. Sí, un poco, digamos, en esta ficción, ¿no? Me gustaba esa idea de que en realidad el lenguaje nos sirve para sentirnos vivos, ¿no? Para poder traducir, ¿no? La realidad, lo que vemos, los colores, las voces, ¿no? O las historias de otros. Hablas también de algunos remedios, algunas cosas que va tomando esta persona imaginaria, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa con la ciencia? Que parece ser que ha descubierto un montón de cosas, pero el tema del cerebro está muy en las puertas, ¿no? Sí, me parece que todavía es un tema al cual podemos, ¿no? En el cual podemos profundizar.
ya sea desde la ficción, nos permite todavía imaginar, elucubrar historias, ¿no? Eh, me, me gustaba esta idea de presentar una especie de indicaciones médicas, ¿no? Un poco jugando con la forma del lenguaje, el modo en que se presentan, e ir participando un poco con un poco de desequilibrio, si quieres, ¿no? Para eh, dar a entender algo, ¿no? Porque me parece que a veces el mismo cerebro funciona de ese modo. Si pensamos otra vez en la anécdota de Sergio, un poco esto, yo lo veía cómo trataba de traer, ¿no? A la punta de la lengua aquellas palabras del autor y era como imposible. Entonces, saber lo que estaba pasando en su cerebro era, es una imagen, además de perturbadora, completamente abierta, ¿no? Que nos permite muchos sentidos. Entonces, Y al mismo tiempo esta enigmática, idea y al me... mismo tiempo enigmática también, ¿no? Porque no sabemos lo que está pasando. Sí, claro, claro, Ujú. claro, Ahora, ¿no? Y ahí lo... dime, dime, Sí, te dime, escucho. dime. Digo que ahí lo que podemos echar mano al final, pues es de la ficción, ¿no? Que nos permite un Claro. poco Sí, imaginar esto. es lo que tú planteas al final con Destellos cuando hablas de la ficción y hablas también de los amigos, ¿no? Los amigos, ¿qué función cumplen los amigos en un hombre o una mujer sin memoria? Híjole, ¿no? A mí me parece que ahí estaba un poco como la apuesta, ¿no? De este libro, por lo menos de manera personal, un poco contándote lo de aquel amigo que se había suicidado, Sí. ¿no? Me parece importante que mis ojos que estaban ahí viendo aquel suceso pudieran de cierto modo resolver de otro modo esa muerte que también me había cautivado, ¿no? Porque no es completamente literaria la transcripción de la escena, pero sí más bien el impacto, ¿no? Y eso era importante. Y esta posición que tenemos, ¿no? Nosotros con la pluma, eh, para poder, pues, imaginar un poco otra esencia, otra función, digamos, otra manera de acabar la vida, me parecía que como amigo quedaba en mis manos. Ahora, esta escritura fragmentaria, esta escritura que no cuenta una novela, que no cuenta un cuento, que aparece como, bueno, a veces, bueno, ni siquiera es un diario autobiográfico para nada, me parece que cada vez se está dando más, a pesar de que Margot Glantz escribió esta escritura fragmentaria hace 50 años. Este, ¿Cómo ves esta escritura fragmentaria? Y me parece a mí que se parece mucho a los minicuentos también, ¿no? Ajá. Estos destellos de la literatura. Sí, en este caso me ayudaba un poco a hacerlo funcionar a partir de ciertas imágenes que ya estaban planteadas en el Claro. texto, como Kubo Schumann, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensaba un poco también como una especie de minimalismo distinto al minimalismo que se planteaba con Carver, ¿no? En donde vemos, digamos, como una estructura del relato que funciona, pero que tenemos huecos. Ujú. Y entonces se me ocurría un poco trabajar, digamos, con huecos, pero además que esos fueran visibles, ¿no? Es decir, que la estructura me pudiera ayudar a estar preservando durante toda la lectura esa sensación de falta, ¿no? De ausencia, ya sea del lenguaje o de la persona, ¿no? Y bueno, por supuesto que es algo que se ha dado y que por supuesto ahora se da mucho más y que qué bueno, ¿no? Nosotros bebemos mucho de la literatura escrita en Argentina, por supuesto, ¿no? En donde hay editoriales que prácticamente están pareciera volcadas a esto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Entropía, en un librito que se llama Apostillas, que cuando lo leí me pareció sensacional y que era una cosa de 70 o 60 páginas, ¿no? Y en México recuerdo que había leído a un escritor que se llama Alain Paul Mallard y que también me cautivó. A la ¿Cómo par cómo se descubrí llama? en Alain Paul Mallard, Sí, claro, un sí, sí. escritor de la Lo generación conozco, de los 70, claro. vive en Francia. Ah, Vive en pues Francia.
exacto, él que vive en Francia. Sí, exacto. Ah, Y a la par había descubierto también a un autor más, a Gonzalo Tavares en aquellos momentos, porque esta novela tiene más de 10 años más o menos en que la empecé a construir. Y un poco esto, ¿no? Digamos, de las lecturas que se van, las lecturas que nos interesan, que de cierto modo se nos van filtrando a nosotros en el cuerpo, ¿no? Y a la hora de escribir, pues tenemos algo de eso. ujú. Claro, escribir breve no significa escribir poca cantidad, digamos, porque tampoco es eso, digamos, ¿no? Es buscar precisamente los lazos que vayan uniendo esos fragmentos para precisamente hacer una novela, hacer un cuento o hacer un libro de poesía, digamos, ¿no? Exacto. Fíjate que para mí lo que más me dio tranquilidad al momento de escribir este libro fue precisamente la parte de la corrección de la novela, que tuvo muchísimos procesos, pero uno de ellos precisamente tiene que ver con esto que dices, que es más bien como ir hilvanando, ¿no? De principio a fin los elementos para que pudieran estar del modo en que yo pensaba que se podía leer, ¿no? Porque creo que al final uno siempre está escribiendo primero para uno, ¿no? Uno lee lo que le gustaría, este, uno escribe lo que le gustaría leer más bien, ¿no? Y un poco como pensando en eso, bueno, pues ahí yo me la paso como de bomba, muy feliz, claro, ¿no? Con dolores de cabeza de pronto porque estoy ya hecho bolas, pero tratando de resolver eso para mí es lo más interesante, la corrección en la escritura. Van las últimas dos preguntas. La primera que tú aludes a un señor K y me hizo acordar, por supuesto, muchísimo a Kafka, digamos, si hay ahí un mini homenaje a Franz Kafka. Sí, claro, claro. Fíjate que el primer libro que escribí, Si algo ligero, tiene ahí un homenaje a Robert Balser. Y en este caso pensaba un poco, ¿no? Como en la idea de cierto absurdo que puede ayudarme también, ¿no? Y por eso es que puse ahí dos personajes que por supuesto no tienen mucho que ver, ¿no? Salvo el macizo de Hertz y FB, ¿no? Que además aparecen como incógnitas, pero me ayudaban un poco también como para configurar una idea de un personaje, ¿no? Digamos, más ficticio que lo que ya había pensado. Y la última es cómo encontraste Nitropress, cómo hiciste que Nitropress, Me, una editorial muy prestigiosa, te editara, cómo fue todo eso. sí, bueno, a Nitro Press yo la sigo casi desde los inicios como Ujú. lector, ¿no? Y, y justo, ¿no? Cuando terminé el primer libro, me puse en contacto con ellos y en ese momento no resultó, el libro salió en tierra adentro después Ujú. y hace unos años volvimos a encontrarnos y justo empezó cuando estaba la pandemia, entonces en ese momento me dijeron que tenían tiempo para, ¿no? Por el encierro, Claro. para estar leyendo manuscritos. Fue así entonces que me decidí a mandarles este libro, que además rompe un poco, ¿no? Con todo lo que ellos hacen, porque Sí. prácticamente, ¿no? Digamos, tienen aparte las entrevistas, pero también tienen toda esta literatura de género, literatura negra, ¿no? Entonces un poco yo pensaba, chin, bueno, pues a ver si cabe el libro por la propuesta, porque digamos, ¿no? Es un híbrido también, ¿no? Y como tal no tienen una colección de eso, pero decía, bueno, yo creo que si les interesa puede salir y por fortuna les gustó y entonces el año pasado salió un poco todavía ahí a media pandemia, este, costó un poco de trabajo hacerle la publicidad, pero bueno, por fortuna se empezaron a hacer las cuestiones presenciales y se hicieron algunas presentaciones y el libro todavía, por suerte, espero, está haciendo un poquito de ruido. Perfecto. Muchísimas felicidades y muchas gracias por la entrevista, José Luis. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Mónica, y pues ahí estamos pendientes. Muchas gracias.